Ya hemos visto el ejercicio de Bootstrap con filas. Ahora vamos a ver un ejemplo de Bootstrap con columnas. Acuérdense que las columnas, por recomendación, siempre deben ir dentro de una fila, y ambas, filas y columnas, siempre van dentro de un div con la clase container. ¿Ok? Muy bien. Vamos a ir entonces a nuestro editor de código. Aquí estamos en el editor de código, y así como hemos creado una carpeta Bootstrap filas, ahora vamos a crear dentro de esta carpeta explicación vídeo una carpeta que se llame Bootstrap columnas. Hemos creado la carpeta Bootstrap columnas y ahora vamos a ir a nuestro index, que es nuestro esqueleto de la parte inferior. Lo copiamos, lo pegamos en Bootstrap columnas. Ya tenemos este index. Todo lo demás lo vamos a cerrar. ¿Ok? Este es el index en el que vamos a trabajar nuestro ejemplo de Bootstrap columnas. Tenemos aquí conectado el CDN de Bootstrap, ¿sí? Así que vamos a poder utilizar sus clases sin ningún problema. Pero siempre les he recomendado que dentro de la carpeta de nuestro proyecto creemos nuestro propio CSS por si acaso necesitamos utilizarlo, y le llamamos a ese el css main.css. ¿Ok? Trabajamos a dos columnas para que en una nos quede el HTML y en la otra nos quede el CSS, y así poder trabajar cómodamente. Muy bien, empezamos aquí y decimos: dentro del body, siempre que voy a trabajar con Bootstrap, voy a trabajar con una clase que se llama container. ¿Ok? Dentro de el div contenedor del container, voy a trabajar siempre con una clase row, que significa que estoy creando una fila. ¿Ok? Estoy creando una fila. Y ahora voy a crear tres columnas. Para crear las columnas usamos la clase col. Ahí he creado una columna. Voy a tomar esta línea, la voy a seleccionar toda, la voy a copiar con control C y la voy a pegar dos veces para tener así tres columnas. Esta es mi primera columna, esta es mi segunda columna y esta es mi tercera columna. ¿Ok? Muy bien. Control S para poder guardar todo. Y si nosotros vamos un clic derecho y vamos a Open in Default Browser y abrimos, vamos a ver de que no hay nada que nosotros podamos ver respecto a este documento, porque las hemos creado pero no le hemos dado apariencia. Así que yo voy a crear tres clases para estas tres columnas de acá. Voy a crear una clase que sea la columna 1, la clase columna 2 y la clase columna 3. ¿Sí? Ahí está. Esas son las tres clases que yo acabo de crear: columna 1, columna 2 y columna 3. Y les voy a dar que las tres tengan una altura de 200 píxeles. ¿Ok? Las tres tengan una altura de 200 píxeles. Muy bien. Pero enseguida voy a hacer lo mismo que en el ejercicio anterior. Les voy a dar a la columna 1 un color de fondo distinto. Para eso utilizo este comando background y le voy a dar por ejemplo este color hot pink. Control S para guardar. Copio este código con control C, lo pego más abajo con control V y voy a cambiar el color. Le voy a dar por ejemplo un color en azul ahí, y le cambio que este ya no sea la columna 1, sino que sea pues la columna 2. Copio nuevamente esto, lo coloco más abajo, cambio para que sea la columna 3 y voy a cambiar el color también. Voy a darle un color por ahí, así. Presiono control S para guardar los cambios. Ahora me voy a mi navegador, presiono F5 y no aparece nada. Nuevamente, siempre recuerden que lo que ustedes crean en CSS
vayan y utilícenlo en el HTML. En este caso yo he creado la clase columna 1 y tengo que usarla en la primera columna, que es esta. Me coloco aquí, dejo un espacio y coloco columna 1. ¿Ok? Obviamente en la columna 2 tengo que usar la clase columna 2 que he creado. Y en la tercera columna voy a usar la clase columna 3 que he creado aquí en el CSS. Presiono Control S para guardar los cambios y ahora sí, me voy a mi navegador donde tengo abierto el documento, presiono F5 y tampoco aparece. Y hay un detalle que hemos olvidado y que es bueno que lo hayamos olvidado para que lo tengamos en cuenta la próxima vez que hagamos un proyecto como este. Y es que nosotros hemos creado el documento CSS, pero hemos olvidado relacionarlo aquí. Entonces tenemos que crear esta etiqueta len rel igual una hoja de estilo stylesheet y le pasamos la referencia que es el documento main CSS que nosotros hemos creado. ¿Ok? Entonces a través de esta línea lo que estamos haciendo en este momento es vincular este HTML con este CSS. Entonces a partir de aquí todos los estilos que yo cree aquí, todo lo que cree dentro del CSS lo voy a poder utilizar y se va a ver en nuestro documento HTML. Nos vamos entonces ahora sí al navegador, presionamos F5 y aparecen esas columnas. La primera columna, la segunda columna y la tercera columna. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa si yo agrego, por ejemplo, otras tres? Copio estas tres que están aquí, las copio y las coloco nuevamente abajo, ahí. En total habrían 6 columnas, ¿cierto? Me voy a mi navegador, presiono F5 y miren, se distribuye. Van 1, 2, 3, 4, 5, 6 columnas. ¿Qué pasa si yo tomo estas 6 columnas, las selecciono y las pego abajo? Habrían 12 columnas. Me voy a mi navegador, presiono F5 y ahí están mis 12 columnas. Ahora observen lo que vamos a hacer. Vamos a ir a la clase columna 3 y a esta clase nosotros le vamos a decir que la altura de la columna 3 va a ser de 400 píxeles. Vamos a ver qué es lo que va a suceder. Presionamos F5 y miren, solamente la columna 3 cambia de tamaño. ¿Ok? Eso quiere decir que yo puedo editar cada una de las columnas si así quisiera. Por ejemplo, la columna 2 le voy a dar una altura de 600 píxeles y miren lo que va a pasar. Se va creando el diseño de acuerdo a la altura que yo le indique. O sea que estas columnas que estoy creando son totalmente independientes. Y así es como nosotros podemos entender las columnas en Bootstrap.